Sexta parte, sexto vídeo relacionado con el capítulo 2 del Tratado General de Ajedrez de Roberto G. Grau, el maestro argentino, esta obra clásica, donde en el segundo capítulo nos encontramos con una extensión un poco problemática que la estamos resolviendo, dividiendo dicho capítulo en partes. Insisto, esta es la sección número 6, la sexta parte de este capítulo, el esquema de la visión mediata propiamente dicha, es el título del siguiente ítem y nosotros lo desarrollamos aquí en Jaque de las Casillas. Escribe Grau: hemos estudiado la relación más simple entre las jugadas, la relación entre una jugada y una respuesta. Pero en general, existe entre las jugadas una relación más compleja. Las jugadas se ligan unas con las otras. Los fines que se persiguen en el juego son, en general, mediatos. No pueden cumplirse en una jugada, y es menester, por lo tanto, efectuar 2, 3 o más, a veces muchísimas más, para realizarlos. El juego se extiende así hacia su porvenir, y es menester, tras nuestra respuesta a la última jugada, calcular las contestaciones que puedan sernos opuestas y nuestras propias réplicas en cada caso. Esta es propiamente la labor intelectual del ajedrecista, la substancia misma de este juego. Esta labor puede reducirse al siguiente esquema de 3 términos. Primero, nuestra jugada. Segundo, la réplica adversaria. Tercero, nuestra propia réplica. Este segundo proceso mental debe agregarse al primero. Juntos los dos forman el esquema completo del razonamiento del ajedrecista. Recordemos que toda jugada puede ser A de ataque, B de defensa, C neutra, D un error. Nuestra jugada, que es la base del raciocinio, puede pertenecer objetivamente a una de esas 4 categorías, pero por cuanto nunca cometemos el error conscientemente, conviene reducirla desde el punto de vista subjetivo en que nos movemos a las 3 primeras. El razonamiento o análisis ajedrecístico puede demostrar también que una jugada que nosotros consideramos de una de las 3 categorías primeras pertenece realmente a la 4ª. Aquí está un ejemplo, diagrama número 117. Este es el ejemplo. En la posición de este diagrama número 17, aquí reflejada en nuestro tablero de práctica, intentamos atacar al rey adversario. Somos los que jugamos con las blancas, y el rey adversario es el rey negro ubicado en H8. Por lo tanto, pensamos hacer dama H5, amenazando dama por H7, jaque mate. Nuestro adversario puede contestar H6, pero mediante dama por F7, hacemos inevitable el mate a la próxima. Pero en lugar de H6, el negro puede jugarnos torre H6. Enseguida observamos que mediante esta jugada nos ataca la dama, y como no podemos sacarla ya que está clavada, pues el rey quedaría en jaque, resulta que perdemos la dama. Por lo tanto, señores, la jugada dama H5 que creíamos de ataque es, pues, un error. Para analizar nuestra posible jugada, lo primero que se nos ocurre es observar los efectos que en el juego se producirían una vez hecha si el adversario efectuase cada una de las jugadas que puede hacer. Este proceso es impracticable. No podemos considerar todas las respuestas del adversario, ni es necesario hacerlo. Es menester saber no lo que puede contestarnos, sino lo que debe hacer. Cumple este rol de economía del pensamiento la experiencia acumulada, que se llama idea de la posición. Es este un elemento que cada uno debe adquirir con su propia práctica, pero entre tanto pueden establecerse algunos principios que serán muy útiles al principiante. Para saber cuál debe ser la respuesta del adversario es menester, ante todo, saber a qué categoría pertenece nuestra jugada. Esto es muy fácil, pues como al jugar lo hacemos según una idea, sabemos si esta es defendernos o atacar, o si es una jugada neutra, sin mayor intención.
Sabido esto, sabemos que debe contestar nuestro rival, que debe contestar nuestro adversario. Si atacamos, deberá defenderse. Si nos defendemos, seguramente tratará de reforzar su ataque. Si nuestra jugada es neutra, preparará algún ataque. O si su posición es peligrosa, tratará de asegurarla. El juego mismo orienta, y es así que a una jugada nuestra pronto vemos cuáles son las lógicas respuestas del adversario. Por este mismo proceso veremos cuáles son los quites con que contamos para cada una de estas jugadas lógicas de nuestro rival. Este proceso mental es pensar en ajedrez y puede extenderse por adiciones de sucesivos razonamientos yendo hacia posiciones de más en más remotas. Posteriormente, cuando la experiencia del juego y los conocimientos estratégicos son vastos, esta acumulación de raciocinios adopta una forma más simple y más rápida y se produce a modo de razonamientos elípticos en que los distintos eslabones del razonamiento parecen desaparecer para dejar lugar a una relación entre la jugada y la consecuencia, a menudo lejanísima, pero segura y certeramente prevista. Pero este tipo de ideación se funda realmente sobre el esquema pensado de la jugada, la contestación y la nueva réplica. Vamos a emprender ahora la tarea de mostrar cómo debe procederse para pensar. Esta tarea es acaso la más importante en materia de enseñar a jugar. El asunto no es fácil y es menester un estudio laborioso y largo para dominar este aspecto del juego, que es el capital. Recomendamos, al respecto, la máxima dedicación. Recuérdese el esquema: mi jugada, su respuesta, mi nueva réplica. Mostraremos ahora, grosso modo, cómo se aplica el esquema general del razonamiento ajedrecístico. Partida número 5. Blancas, nosotros. Negras, adversario. 1. E4. E5. Comentario. Ya sabemos que esta jugada no amenaza nada directo. La hemos catalogado como neutra y nos juzgamos, por ende, en libertad de elegir continuación. Recordamos nuestros éxitos anteriores y contestamos: vuelta a la partida, 2, alfil C4. Alfil C5. Comentario. También esta jugada está catalogada como neutra. Pensamos lo siguiente: con dama F3 amenazamos mate. Dama por F7, jaque mate. El tándem ahí entre dama y alfil. Es una jugada de ataque. El negro deberá defenderse. ¿Cómo puede hacerlo? 3 negras, D5. Obstruye la acción de el alfil, pero nosotros podemos replicar alfil por D5. Luego, D5, por lo tanto, no es defensa. Es un error. Otra opción para las negras. En la jugada 3, dama E7. Esta jugada defiende el mate, pero como es puramente defensiva, nos deja en libertad de jugar. Podríamos elegir cualquier jugada para proseguir el ataque, por ejemplo, caballo C3, para llevarlo a D5, desde donde también atacaríamos a la dama negra, por lo que aquí se ve. O quizás también podríamos tener la opción de jugar D3, para sacar el alfil de dama de las blancas y que va por las casillas oscuras. U otra opción. Podría contestar también 3 negras, dama F6. De esta razonamos más o menos como de la anterior. Y lo mismo de 3 negras, F6 y caballo H6, protegiendo el punto F7. 3 negras, F5, nos parece por lo contrario mala por 4 blancas, E por F5. En resumen, que contra dama F3 no vemos réplica peligrosa y por lo tanto nos decidimos a jugarla. Notemos aquí la reducción del análisis. El negro puede efectuar aquí 33 movidas y nosotros solo consideramos 5. Dama E7,
dama F6, F6, caballo H6 y caballo F6. Y otras dos en menor grado, D5 y F5. Vuelta a la partida. 3, dama F3. Caballo H6. Comentario. Posición después de la jugada 3 de las negras, diagrama número 118. Acá está. Comentario. Observamos que nuestro adversario ha progresado. Esta vez ha pensado en cuáles eran nuestros planes y defiende el peón de F7. Su jugada es defensiva. Estamos pues nuevamente en libertad de elegir jugada. Queremos insistir en el ataque. Para ello debemos llevar una pieza al ataque del punto F7, o bien eliminar el caballo de H6. El primer plan no es fácil. No vemos cómo llevar una pieza pronto al lugar requerido. Más fácil parece atacar el caballo avanzando el peón de dama. Ahí está, el peón dama. Pero, ¿dónde conviene adelantarlo? ¿A D3 o a D4? Inmediatamente vemos que si lo avanzamos a D4, atacamos el alfil enemigo. ¿Qué puede contestar a esto nuestro adversario? Aquí entra el segundo punto del razonamiento. Si retira el alfil, por ejemplo, a esta casilla, a B6, comemos el caballo amenazado por nuestro alfil de casillas oscuras, que es este caballo de H6. Si se retira el caballo, digámosle de vuelta a su casilla inicial, a su casilla de partida, damos mate inmediatamente con el tándem conformado por dama y alfil de casillas claras. Si defiende el caballo y el mate mediante dama F6, ganamos el alfil. Contra D4 nuestro adversario tiene dos órdenes de respuesta. Con una ganamos el caballo, con la otra ganamos el alfil. Por lo tanto jugamos, vuelta a la partida, 4, D4. Alfil por D4. 5. Alfil por H6. G por H6. Comentario. Evidentemente nuestro contrincante ha vuelto a no fijarse en nuestras amenazas y se deja dar mate. 6. Dama por F7, jaque mate. Partida número 6. Blancas, nosotros. Negras, adversario. 1, E4. E5. 2, alfil C4. D6. Comentario. Esta jugada no ataca nada. Es una jugada neutra. Estamos en libertad de jugar. Vuelta a la partida. 3, caballo F3. Comentario. Procediendo al análisis de la posición, vemos que a esta jugada el negro tiene varias respuestas, pero ninguna de ellas puede afectar seriamente el juego blanco. Contra todas, hay paradas convenientes. 3, vuelta a la partida. 3, negras, G6. Comentario. ¿Qué intenta? Evidentemente el negro quiere enrocarse y, como debido a su segunda jugada, el alfil no puede salir hacia el ala de la dama. Pretende llevarlo a G7. Y después de caballo F6, seguir con el enroque correspondiente entre el rey y la torre, en este caso de las negras, el enroque corto. El negro juega disponiendo sus piezas para el futuro. La jugada no ataca, la juzgamos neutra y estamos en libertad de jugar. ¿Qué podemos hacer? Lo mejor debe ser llevar una pieza más al juego. Pensamos, por ejemplo, en D3 o en D4. O en caballo C3, por ejemplo. Tras un ligero análisis, todas se muestran factibles. Elegimos, pues, vuelta a la partida, 4, caballo C3. Alfil G4. Véase diagrama número 111. Bueno, comentario. El negro ha jugado alfil G4. Trata de clavar el caballo, que en adelante no podrá ser movido sin perder la dama. Posición después de la jugada 4 de las negras, diagrama número 119. Ahí está. Presenta exactamente la misma posición
que tenemos en nuestro tablero de práctica, en el diagrama que se presenta en la obra escrita. El comentario: la jugada adversaria nos parece muy incómoda, pues priva de agilidad a nuestras piezas. ¿Qué podemos replicar? Primeramente, aparece 5H3 como una opción interesante para agredir al incómodo alfil, que debería retirarse. Segunda réplica, D3, desarrollando el juego y poniendo en acción el alfil dama. Pensamos también que acaso podríamos jugar caballo por E5, y si contesta 5 negras, D por E5, tendríamos 6 dama por G4, con lo que ganaríamos un peón. Algo así como, insisto, caballo por E5, D por E5, dama por G4. Concentramos en esta variante nuestra atención. Supongamos que hemos jugado caballo por E5. Evidentemente, si D por E5 llega dama por G4. Y ante la jugada caballo F6, retiro mi dama habiendo ganado el peón. Digámosle dama F3. De paso observo que mi dama tiene buenas, agresivas casillas donde ubicarse. Pero a 5 blancas caballo por E5, aquí expuesta, puede contestar, y de hecho va a contestar, el bando negro con alfil por D1. Y hemos perdido la dama. Ciertamente hemos perdido la dama, pero hemos vulnerado la casilla F7 del contrario. Y sabemos ya que eso suele darnos el triunfo. El tándem es importante porque se ataca al punto F7 con el caballo y con el alfil. Sí, acabamos de perder nuestra dama, pero siempre la seguridad del rey es primordial, y esto lo agrego yo. Analicemos pues caballo por E5, alfil por D1, alfil por F7 jaque, rey E7. El rey enemigo tiene esta sola casilla para moverse. ¿Qué podemos hacer? Entre las primeras jugadas aparece caballo D5 jaque. ¿Qué puede contestar? El rey negro no puede tomar el alfil que está defendido. No hay captura posible, ya que este alfil está defendido por el caballo ubicado en E5. Y todas las casillas donde podría ir este rey negro, ubicado en E7, están vulneradas. Evidentemente, si viene aquí, casilla protegida por el caballo de E5. Si retrocede, casilla protegida por el alfil de F7. Si quiere moverse a F6, casilla protegida por el caballo de D5. Si quiere venirse para E6, casilla protegida por el alfil de F7. Y reitero, no puede capturar al alfil ubicado en F7 porque el mismo está protegido por el caballo. Con caballo D5, señores, estamos dando mate. Con caballo D5, damos mate. Luego, con caballo por E5 nos aseguramos buenas perspectivas. Jugamos, pues, vuelta a la partida. 5 blancas, caballo por E5. Alfil por D1. Espectacular sacrificio de dama. Comentario: nuestro adversario, que no analiza por lo visto el juego, escoge lo peor. Vuelta a la partida. 6. Alfil por F7 jaque. Rey E7. 7. Caballo D5 jaque mate. Partida número 7. Blancas nosotros, negras adversario. 1. E4. H6. Comentario: ¿qué intenta? Evidentemente esta jugada no amplía el número de posibilidades del juego negro. No la tomamos, por lo tanto, mayormente en cuenta y jugamos, vuelta a la partida, 2, caballo F3, A6. Comentario: opinamos lo mismo que de la jugada anterior. Nuestro adversario está jugando sin plan. Efectúa jugadas anodinas. Vuelta a la partida, 3, alfil C4. B5. Posición después de la jugada 3 de las negras, diagrama número 120. Ahí lo tenés. Comentario: ahora sí nos ataca nuestro alfil, y es menester prestar atención.
El alfil debe retirarse y de hacerlo conviene, así nos parece, llevarlo a B3 para persistir en el ataque del peón de F7. Ataque tan promisorio según lo confirman nuestras experiencias anteriores. Ese peón es muy débil y sabemos por las anteriores partidas que de su captura resultan bonitas combinaciones. Consideramos pues ante todo esa captura. 4 alfil por F7 jaque. La respuesta a esta jugada alfil por F7 jaque, la única, sería rey por F7. La famosa jugada forzada, porque no queda de otra. El ataque podría seguir con caballo E5 jaque, acercando el caballo y dando juego a la dama. Si a caballo E5 jaque contestase, por ejemplo, rey E8, seguiría dama H5 jaque. La única jugada posible aquí para las negras sería G6 y llegaría la brutal dama por G6 jaque mate. Pero el rey no tiene por qué ir a E8. Hagamos esa aclaración. Por lo tanto, puede ir a E6 y a F6. Tomemos el ejemplo de E6. ¿Qué podremos contestar? Entre nuestras jugadas se destaca enseguida 6 blancas, dama G4 jaque. Y a la jugada rey por E5, dama F5 jaque. En esta posición, el rey negro no puede capturar la dama blanca porque la misma está protegida por el peón, ubicado en E4. Lo mismo ocurre si quiere capturar al peón de E4, ya que está protegido a su vez por la dama blanca ubicada en F5. No puede ir este rey negro en E5, de ahí, de esa casilla, no puede moverse a F4 porque estaría bajo el fuego de la dama. Lo mismo a F6, sería atacado por la dama también. Lo mismo ocurriría si va a la casilla E6, donde estaría bajo el fuego y el ataque de la dama blanca. Tampoco podría ir a D5 porque seguiría bajo el fuego y el ataque de la dama blanca. Y claro, no me olvido del peón de E4 que lo tendría a su alcance también al rey negro ahí en la casilla D5. Prácticamente tiene restringida su movilidad este rey negro en E5. Supongamos que viene a D6. Simplemente las blancas contestarían dama D5 jaque mate. Y si las negras eligen mover su rey a D4, la misma cosa, dama D5 jaque mate. Basta que el aficionado, el seguidor, el observador de este vídeo pause, retroceda, adelante el vídeo a gusto y paladar, observe, controle, chequee cada jugada y si es posible, si tiene un tablero de ajedrez con las piezas correspondientes a mano, pues siga la partida en dicho tablero y analice las posiciones y revise el por qué se produce el jaque mate en cada una de las variantes aquí presentadas. Luego el negro, escribe Grau, a dama G4, no puede contestar entonces con rey por E5. ¿Qué otra cosa puede hacer? Retirarse a F6 o quizás a D6. Si rey F6, por ejemplo, seguiría dama F5, jaque mate. Luego, su única posibilidad sería entonces, escribe Grau, retirarse a D6. Pero en ese caso, con caballo F7 jaque, ganamos la dama. Y tenemos grandes chances de dar mate, pues el caballo de D8 quita la huida del rey por C6 y B7. Veámoslo. Supongamos que, bueno, este rey se mueve a C5, por ejemplo. Caballo por D8. Y aquí se ve como el caballo blanco, ubicado en D8, controla las casillas C6 y B7. Tenemos pues íntegra una segunda variante ganadora. Queda aún una tercera. Si a caballo E5, jaque, las negras contestan con rey F6, vemos de inmediato que con 6 blancas, dama F3, jaque, rey por E5, y estamos en la variante anterior. 7, dama F5, jaque,
Se mueve el rey a cualquiera de las casillas que ya hemos comentado, por ejemplo, a D6, dama D5, jaque mate. O si querés, se mueve el rey negro a D4, igual dama D5, jaque mate. Y si en cambio a la jugada número 6 de las blancas dama F3 jaque, las negras mueven el rey a E6, estamos también en la variante anterior. En cambio, si a dama F3 se contesta con rey G5, seguiría H4 jaque mate. Quiere decir esto, escribe Grau, que tenemos la partida ganada. Jugamos, vuelta a la partida. Dame un respiro para acomodar esto. Ahí está. Decía vuelta a la partida. 4, alfil por F7, jaque. Rey por F7. Única, entre paréntesis, escribe Grau. 5, caballo E5, jaque. Rey E6. Entre paréntesis, prevista, escribe Grau. 6, dama G4, jaque. Rey por E5. Entre paréntesis, prevista, escribe Grau. 7, dama F5, jaque. Rey D6. Prevista, entre paréntesis, escribe Grau. 8, dama D5, jaque mate. Partida número 8. Blancas nosotros, negras adversario. 1, E4. E5. 2, F4. E por F4. 3, caballo F3. G5. 4, alfil C4. Comentario. Atacando el célebre punto F7. Vuelta a la partida. 4, F6. Posición después de la jugada 4 de las negras. Diagrama número 121. Comentario. Con su jugada F6, el contrario se descubre demasiado. Las experiencias anteriores nos hacen presentir que en esta posición debe haber algo. Pensamos que con caballo por G5 amenazamos una vez más el punto F7 con 2 de nuestras piezas, agrego yo, y a la vez amenazamos dama H5 jaque, escribe Grau. Es una amenaza doble y debe por ello ser estudiada. En primer lugar, veamos si a caballo por G5 contesta F por G5, aceptando la pieza. Acomodamos aquí a este lado, tenemos 5, caballo por G5, ya lo hicimos, F por G5. 6, dama H5, jaque, rey E7, única, y aquí tenemos 2 variantes que nos atraen. Dama F7, jaque, jugada 7, y también tenemos dama por G5, jaque. Supongamos que jugamos dama F7, jaque, rey D6, única, 8, dama D5, jaque, rey E7, única, y 9, dama E5, jaque mate. Luego, a la jugada número 5 de las blancas, caballo por G5, estamos retrocediendo en la variante, ahí está. Por lo tanto, las negras, esto lo agrego yo y continúo con lo que escribe Grau, las negras deben defender el mate visto, evitando el jaque de dama que se produciría aquí, en H5. Debe jugar H5 o D6, etc. Pero en estos casos podríamos llevar el caballo a F7 y habríamos ganado un peón prosiguiendo el ataque. Nuestro juego es rico en posibilidades. Jugamos pues vuelta a la partida. 5, caballo por G5. F por G5. Nuestro adversario, este es un comentario, lógicamente, nuestro adversario entró en la variante prevista que termina en mate. Vuelta a la partida. 6, dama H5, jaque, rey E7. 7, dama F7, jaque, rey D6. 8, dama D5, jaque, rey E7.
9, dama E5, jaque mate. Partida número 9. Defensa holandesa. Blancas Ted. Negras Delmar. 1, D4. F5. 2, alfil G5. H6. 3, alfil H4. G5. Comentario. El negro ha encerrado el alfil blanco, pero ha desguarnecido demasiado al rey. Vuelta a la partida. 4, alfil G3. F4. Posición después de la jugada 4 de las negras, diagrama número 122. Ahí se lo ve al alfil blanco de casillas oscuras atrapado. Comentario. Nuestro alfil está encerrado, pero la posición de su rey no es envidiable. Si hablamos de la posición del rey negro, hago la aclaración. Esto entre paréntesis, aclaración mía, vuelvo al texto de Grau. Con dama D3, por ejemplo, amenazamos mate directamente en G6. El rey debería buscarse una escapatoria por D7 o también por E7. Pero nuestro alfil seguiría encerrado. Pensamos otra cosa. Con E3, por ejemplo, amenazamos dama H5, jaque mate. Y a la vez liberamos al alfil, pues al defenderse podemos replicar con E por F4 y a G por F4, alfil por F4, con lo que el alfil blanco de casillas oscuras está a salvo. Jugamos, vuelta a la partida, 5, E3, H5. Comentario. Y vamos a continuar con E por F4, de esta manera. Pero pensamos ahora que con alfil D3, aquí, amenazamos igual el mate en G6 con el alfil blanco de casillas claras. Si alfil D3, deberá pues buscar salida avanzando 1 o 2 peones o jugar, por ejemplo, torre H6, defendiendo la casilla G6. Pero nuestra dama está atacando el peón de H5, que está defendiendo precisamente la torre de H6. Esta torre defiende pues dos cosas distintas. Esa doble función nos da una idea. Si por ejemplo viene la jugada de las negras G por F4, nosotros jugamos alfil D3 y las negras se defienden con torre H6. Nosotros igual podemos jugar alfil G6, jaque, y a torre por G6, nosotros podríamos seguir con dama por H5. Y asumiríamos que esta torre, al estar clavada, bueno, prácticamente nos generaría posibilidades de insistir en el ataque. Esto lo agrego yo. Pero el negro podría replicar entonces rey F7, defendiendo la torre. Más, entonces, podríamos invertir y a la jugada alfil D3, torre H6, contestar con dama por H5, jaque. Y claro está, ahora es necesario sí o sí torre por H5. Y entonces alfil G6, jaque mate. Luego de 6 blancas alfil D3, por lo tanto, las negras no pueden jugar torre H6 y debe en cambio efectuar algo así como D6 o E6 o rey F7. Y siempre no habiendo nada mejor, podemos jugar E por F4 y salvar el alfil. Jugamos, vuelta a la partida, 6, alfil D3, torre H6. Comentario, el negro se ha equivocado. 7, dama por H5, jaque, torre por H5. 8, alfil G6, jaque mate. Con este bonito mate propiciado tras una defensa holandesa mal llevada adelante, mal llevada a cabo por las negras, bueno, nosotros
pausamos por de pronto nuestro estudio y nuestro avance en la obra de Roberto G. Grau, Tratado General de Ajedrez, en este su extenso capítulo número 2, del cual ya hemos hecho con 6 videos y seguiremos avanzando, que el mismo sigue y sigue. Un capítulo muy extenso, pero sumamente interesante. Vamos a retomar esta historia dentro de muy pronto, así que estén atentos, porque esta ha sido otra aventura más en nuestras vidas junto a los Trevejos.